Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión darles la más cordial de las bienvenidas a todas y todos aquellos quienes están agregando a nuestra sesión virtual del día de hoy. Les pido por favor, en la medida de lo posible y conforme vayan accesando a la sala, si me pueden informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden al día de hoy. Las y los escucho, sean bienvenidos todos. Buenas tardes, doctora. Yo sí la escucho. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Ante Ernesto. Pues antes que nada, agradecerles que se hayan conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. En el mismo sentido, también recordar que es un placer de nueva cuenta ser partícipe en este proceso formativo y tal y como aparece en nuestra plataforma institucional, en esta ocasión vamos a llevar a cabo la disertación de la materia legislación educativa. Y si ustedes me lo permiten, podemos dar inicio con la disertación de los temas y conforme sus compañeros se vayan agregando a la sala que puedan ir retomando propiamente la sesión para así poder optimizar nuestros temas. ¿Les parece bien? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, tal y como ustedes pudieron darse cuenta dentro de nuestra programación de estudios, en la unidad número 1 abarca propiamente el tema que es derecho, política y educación, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué nosotros prácticamente toda la unidad número 1 tenemos que abocarnos al estudio del derecho? Porque si ustedes se dieron cuenta, habla propiamente de qué es el derecho, cuáles son las normas que existen, cuáles son las características de las normas, cuáles son las fuentes y la clasificación del derecho, qué es un derecho constitucional, la teoría del derecho, el derecho administrativo, la política, el poder, la educación y demás. Pero de manera genérica todos estos temas, pues ustedes se dan cuenta que van inmersos dentro del derecho. Entonces vamos a partir diciendo, pues, ¿qué es el derecho? Cuando nosotros hablamos del derecho, si yo les pregunto, a ver, doctorante Ernesto o doctorante Ismael, ¿quién me puede decir qué entiende por derecho? Para ustedes, ¿qué es el derecho? ¿Quién me puede decir, por favor? Derechos son Sí. las normas, lo que nos rigen, las leyes, puede ser los acuerdos a que llegan también a nivel internacional, ¿verdad? Ujú. De lo que nosotros tenemos oportunidad exigir, de exigir, pero que está normado, ¿verdad? Hasta dónde está nuestro derecho. Muchas veces decimos, tu derecho termina donde comienza el derecho del otro, ¿no? Claro. Entonces, Perfecto. para mí ese es el derecho, todo aquello lo que nos rige, lo que nos norma nuestras conductas y lo que tenemos que realizar. Perfecto. Gracias, doctor Ante Ernesto. Bueno, ¿se dan cuenta qué tan importante que nosotros, de manera genérica, tenemos una conceptualización del derecho? Pero si nosotros ya lo materializamos a nivel general y enfocando propiamente en cuanto a una definición explícita de lo que es el derecho, vamos a identificar que el derecho, primero tenemos que partir en manifestar que el derecho es un conjunto de normas jurídicas. Empezamos por ahí. ¿Por qué nos habla de una conjunción? Porque como bien hacía referencia el doctor Ante Ernesto, al hablar del derecho, vamos a hablar desde aquellas normas jurídicas que nos regulan en los diferentes ámbitos de competencia, que es desde los más próximos, como por ejemplo cuando hablamos de un derecho administrativo, ¿verdad? Que se crean los reglamentos de tránsito, que se crea un reglamento en materia de educación, ¿no? Que va a tener un ámbito de competencia municipal, pero también podemos ir creciendo y vemos que existen normas jurídicas que ahora ya nos rigen a nivel Estado, ¿verdad? Por eso ustedes saben que existe un Congreso de la Unión, que es aquel que crea leyes para que tenga efecto en todo el país, pero también emanado de la autonomía que se le confiere a cada una de las entidades federativas, también les faculta para que puedan crear sus normas explícitamente en todo aquello que no esté regulado dentro de las leyes federales y que necesariamente se requieran dentro de una entidad federativa en específico, ¿verdad? Porque no es lo mismo todos aquellos sucesos o acontecimientos, ya sea en educación, en salud, en política, etcétera,
que pasan o que se necesitan en los estados del norte, en los estados del centro, en los estados surestes de la República. Entonces, aquí, ¿qué nos dice la ley? Te faculto a ti Congreso, a ti Estado, para que puedas tener un Congreso del Estado, ejemplo, el Congreso en este caso, del Estado Libre y Soberano de Chiapas, ¿verdad? Que es aquel que va a crear las normas que únicamente se apliquen dentro de los límites territoriales de nuestra entidad. Y en el mismo sentido, ya vimos que hay municipales, estatales, luego entonces los federales. Por ello existe una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, existe una constitución política para cada una de las entidades federativas, etcétera, ¿no? Pero también, ¿qué nos dice? Emanado, como bien comentaba el doctorante Ernesto, emanado de la celebración o de los acuerdos de tratados internacionales que nuestro país suscribe con los demás países, ya sea en materia comercial, ya sea en materia de salud o ya sea en cualquier rama, pero también celebran acuerdos internacionales. Estos se denominan tratados internacionales. Entonces, aquí se está rigiendo ¿qué cosa? La aplicación de leyes internacionales. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la educación, verdad? Yo estoy estudiando un doctorado en educación. Mucho. ¿Por qué? Porque si hablamos de un derecho, nosotros como individuos, como personas, tenemos derechos, ¿no? Y estos derechos los adquirimos desde el nacimiento y se extinguen únicamente por causa de muerte. Los derechos son los que se conocen jurídicamente hablando como derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables, intransferibles, irrevocables e imprescriptibles, que van atribuidos a ti como individuo en lo particular y que no puede bajo ninguna circunstancia alguna otra persona o algún funcionario público o el propio Estado coartarte ese derecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, María Catalina, tengo mi derecho humano a la vida, a la educación, a la libertad, al patrimonio, al trabajo, etcétera, a todos los que ustedes gusten y manden, forzosamente tienen que haber leyes que lo regulen. Entonces, ¿qué pasa? Por ello se crean las normas jurídicas. Si se dan cuenta dentro de nuestra constitución política, y estoy dentro de la primer parte de la definición del derecho, para que vean qué tan amplio es hablar de una conceptualización de derecho. Bueno, cuando hablamos, les decía, de las normas jurídicas son estas reglas establecidas, creadas por los legisladores, porque son estas personas o estos servidores públicos facultados para crear la norma. Entonces, al momento de que crean la norma, tiene que ser específicamente una norma jurídica, porque si yo digo una norma, tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque las normas existen clasificaciones de normas jurídicas, que son las normas sociales, las normas religiosas, las normas jurídicas, ¿no? La que nosotros vamos a tomar es las normas jurídicas porque son aquellas, repito, que están establecidas dentro de las leyes y que una vez que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente empiezan a tener sus efectos, ¿no? Lo que se denomina, empiezan a surtir efectos y consecuencias jurídicas. ¿Y por qué te digo todo esto emanado de tu derecho? Porque todas aquellas leyes que regule alguna protección o por el contrario, alguna sanción a tu derecho y que dentro de las leyes locales, llámese federales, estatales o municipales, no las contemple, pero existan leyes internacionales que sí lo regule, tú como individuo, aunque no seas abogado, puedes requerir a la autoridad que está conociendo de tu asunto, ya sea en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia mercantil, en la materia que sea, que regule, que aplique esta ley al caso en particular. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, se equipara la constitución política a la par de los tratados internacionales. Ustedes recordarán y no me dejarán mentir que cuando nosotros estudiábamos, se me ocurre en la primaria, en la secundaria, etcétera, nos decían que tenemos que aprendernos la pirámide de Kelsen, ¿no? De Hans Kelsen, que era el triángulo, que por arriba hasta la cima, la Constitución, y por debajo todas las demás leyes que tú quisieras, leyes, decretos, reglamentos, jurisprudencias, tesis aisladas, etcétera. Pero ahora con la reforma del 2011, en cuanto a los derechos humanos, posiciona jerárquicamente hablando
en igualdad de condiciones a la Constitución que a los tratados internacionales. ¿Y esto por qué? Tomando en cuenta el principio pro persona, es decir, lo que te sea más favorable en tu condición de individuo. Se me ocurre, si a mí me estás vulnerando mi derecho humano a la educación, pero mi ley general de educación está muy floja, muy vaga, ¿no? O sea, sí regula en materia educativa, pero lo que a mí me está afectando no lo contempla de manera amplia y quizás en una ley internacional sí lo regula. Entonces, México, como forma parte de la comunidad internacional, es decir, donde convergen todos estos derechos, entonces ahí ¿qué pasa? Ahí nos indica, tú como formas parte de, en este sentido, de esta comunidad internacional, puedes también solicitar que se te aplique esta ley a un caso en específico. Entonces, ¿qué nos indica? Por eso, cuando a ti como individuo necesites, ya sea que se te proteja o que la autoridad conozca y resuelva específicamente en una ley internacional, lo puedes hacer valer. Por eso, vuelvo a repetir, nos dice la primer parte de la definición del derecho, que es este conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué conjunto? Vuelvo a lo mismo, porque son todas aquellas leyes que existen en los diferentes ámbitos de competencia y que luego entonces se pueden aplicar para protegerte, pero también recordemos que la norma jurídica es imperativo atributiva, así como te confiere derechos, también en ese mismo sentido, también te impone obligaciones, ¿verdad? Entonces, ya quedó de manera específica señalado por qué se habla de un conjunto de normas jurídicas. Ahora bien, ¿qué más me dice la definición del derecho? Este conjunto de normas jurídicas sirve para regular la conducta del individuo. Ojo, y muy importante, muchas veces se piensa que el derecho te va a regir a ti como persona. No. ¿Por qué? Porque Ernesto, porque Ismael, porque María Catalina, cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera, ¿no? Nosotros tenemos un libre albedrío. Tú sabes que puedes matar o que no puedes matar, pero si tú lo haces, sabes que por cada acción hay una consecuencia, positiva o negativa. Entonces, la ley te dice, al que prive de la vida a alguien se le impondrá una multa de tanto a tanto y una sentencia de tanto a tanto. Ah, entonces, ¿qué está pasando con el derecho? No está regulando a la persona, regula la conducta. ¿Por qué la conducta? Porque esta manifestación de voluntad, lo que tú haces o en su defecto, lo que tú dejas de hacer, va a tener un resultado. Y el derecho lo que le importa es precisamente este resultado. Y este resultado va a ser lo que en un momento dado sancione o lo que en un momento dado el derecho proteja. Ejemplo, ustedes tienen el derecho humano a la educación y por tanto ustedes tienen esta facultad de poder exigir que nosotros les entreguemos una programación de estudios, de exigir que les entreguemos en tiempo y forma las actividades que deberán desarrollar, tienen el derecho de exigir que les demos sesiones virtuales, tienen el derecho de exigir si hay dudas que nosotros les resolvamos, porque es su derecho como estudiante. Pero a contrario sensu, también tienen una obligación. ¿Y la obligación qué significa? Esta facultad de mi parte como docente de poder también exigir para poder en un momento dado acreditar una materia. Ejemplo, que ustedes entreguen en tiempo y forma las actividades, que ustedes participen en el apartado de foro, etcétera, ¿no? Entonces, aquí me dice pues la norma jurídica, lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer, en un momento va a ser aquello que vaya a tener esta regulación o este efecto y esta consecuencia. ¿Qué más me dice dentro de la definición del derecho? Repito, conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo, pero ¿cuál es el fin último del derecho? Para que prevalezca una paz social. El derecho, ¿qué es lo que se persigue o lo que persigue? El fin último del derecho es que exista un equilibrio social, es decir, que nosotros como individuos vivamos en una constante orden, pero también en una constante protección de derechos. Por ello se dice, si todos nosotros como individuos hiciéramos lo que legalmente nos corresponde hacer, pues simplemente no habría leyes
y por tanto, pues no habrían abogados, ¿verdad? Porque cada uno haría lo conducente. Pero precisamente como existen ya sea violaciones de derechos, transgresiones al derecho de tercero, etcétera, entonces tiene que aplicarse la norma para que luego entonces también vuelva a existir este equilibrio. Pero cuando hablamos de derecho, como hace rato les decía, no nada más es para imponer una sanción, también es para proteger, ¿verdad? Si nosotros queremos crear una sociedad civil, pues también la ley nos lo permite, ¿verdad? Por ello existe una ley general de sociedades mercantiles. Si nosotros queremos unirnos en matrimonio, pues también existe un código civil que regula propiamente el contrato de matrimonio. Si yo quiero estudiar el doctorado en educación, pues existe la ley propiamente que nos dice que tienes esta libertad para dedicarte al arte, a la profesión o al oficio que desees, siempre y cuando sea lícito. Y en ese mismo sentido, a continuar con una formación académica, ¿verdad? Entonces, si se dan ustedes cuenta, las normas jurídicas nos sirven a nosotros como individuos para poder regular nuestra conducta para que exista en igualdad de circunstancias la aplicación de derechos que todos nosotros, independientemente de la raza, credo, ideología, origen étnico, preferencia sexual, etcétera, se nos mida en el mismo sentido, en la protección de derechos, pero también en la imposición de alguna pena ante una falta. Pero concluyendo con la definición de derecho, ¿qué nos dice? Cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que lo que la norma establezca y nuestra conducta no se adecue a lo que dice la norma, por supuesto que va a haber una consecuencia. Esta consecuencia va a ser proporcional a la falta cometida. Si nosotros hablamos en materia educativa, ¿cuál va a ser la sanción? Perfecto, no entrego mis actividades, no participo en foro, pues entonces la sanción va a ser, pues no acreditar la materia, ¿verdad? Hay una consecuencia por una omisión ante un requerimiento, pero a contrario censo. Si yo cumplo en tiempo y forma, pues entonces la consecuencia de derecho va a ser que yo acredite y muy probablemente con la máxima numérica para la materia en específico, ¿verdad? Entonces, con ello, apreciables doctorantes, ustedes están validando los elementos específicos al momento de que nosotros hablamos de derecho. Pero también, si nosotros aterrizamos en materia de nuestra República Mexicana, como hace rato les decía, al hablar de las leyes, existe un instrumento base, es decir, a partir del cual emergen todas las demás leyes que nosotros tenemos. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal cual su nombre, esta, ustedes saben que es la que se considera como la ley primaria y todas las demás leyes, reglamentos, decretos, jurisprudencias, tesis aisladas que emanen de esta, se les considera como leyes secundarias o también denominadas leyes supletorias. ¿Por qué? Porque van a seguir la suerte de lo que diga la Constitución. Por ello, ustedes saben que la Constitución política, dentro de todo su articulado, se subdivide en dos apartados. Del artículo primero al artículo 29 encontramos lo que se conoce como derechos humanos, que a lo largo de los años ha tenido múltiples reformas precisamente para poder adecuarse a las necesidades que la colectividad demanda. Porque ustedes saben que la Constitución que actualmente nos rige es la de 1917 con sus múltiples reformas. Pero para poder llegar a esta, pues también ustedes saben que pasó la de 1824, la de 1857, que es un preámbulo de lo que dio origen o sirvió de base a la de 1917. Entonces les decía, del artículo primero al artículo 29 constitucional, hablamos de los derechos humanos. En ellos se encuentra el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la libertad, el derecho humano al patrimonio, etcétera, ¿verdad? Pero para cada uno de estos derechos humanos emana una ley supletoria. Ejemplo, si nosotros hablamos del artículo tercero constitucional, hablamos del derecho humano propiamente a la educación.
pero sabemos que de este artículo emana una ley supletoria. ¿Cuál es? La Ley General de Educación. Y ustedes saben que existe leyes específicamente hablando tanto para instituciones públicas, para instituciones privadas, para nivel preescolar, para nivel primaria, para nivel secundaria, etcétera, ¿no? Ahí se reconocen los derechos y las obligaciones que tenemos como docentes, como alumnos, etcétera, ¿no? Desde los puestos administrativos y demás. Si nosotros hablamos, se me ocurre, del derecho humano a la vida, pues de él emerge una ley supletoria que es un código penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo se me ocurre, te privo de la vida, pues se regula el tipo penal homicidio. Si yo cometo la lesión, pues se regula el tipo penal lesiones, ¿verdad? Etcétera. Si yo te hablo del derecho humano al trabajo, existe una ley supletoria que es la Ley Federal del Trabajo. Y así yo te puedo ir diciendo cada uno de los derechos humanos que tenemos que deriva a una ley supletoria. Pero aparte, como ustedes recordarán, les decía, nuestra Constitución tiene estos dos apartados, la parte dogmática, que son los derechos humanos, y la parte orgánica, que es del artículo 30 en adelante. ¿Por qué se denomina parte orgánica? Porque dentro de esta se contempla la cuestión estructural, pero también la cuestión organizacional del Estado, donde se establece cómo se deposita esta división de poderes, ¿verdad? Que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que nosotros sabemos que el poder legislativo, como ya lo dijimos hace rato, es aquel que se encuentra depositada la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Sabemos que existe un Congreso de la Unión y sabemos que existe un Congreso de cada una de las entidades federativas, ¿verdad? Y estos son los que tienen la facultad para poder crear la norma. Cuando hablamos del poder ejecutivo, está depositado en un máximo representante que es el presidente de la República, que además de redireccionar o de velar para que exista esta correcta actuación positiva en beneficio de todos los individuos, también tiene esta facultad para poder tomar decisiones al momento de celebrar un tratado internacional, pero siempre y cuando sea aprobado por el Senado. Ojo, entonces, si emite la aprobación el presidente, pero el Senado no lo valida, entonces no se denomina un tratado internacional. Si hay una aceptación de ambos, entonces sí se valida como tal. Ahí estamos hablando pues del poder depositado en el presidente de la República, que es el poder ejecutivo. Y luego entonces el poder judicial. ¿Por qué se denomina judicial? Porque es aquel que tiene la obligatoriedad de judicializar la norma. ¿Qué quiere decir? Lo que los legisladores crearon al momento de establecer una norma jurídica, ahora los legisladores van a aplicar esta norma a un caso que las partes someten a conocimiento para que luego entonces diriman el conflicto. Entonces vemos pues cómo se encuentra debidamente especificado cuáles son las funciones que le va a corresponder a cada uno de los poderes. También, cuando hablamos de esta parte orgánica, además de la división de poderes, también se encuentra establecido cuáles son las autoridades encargadas de impartir justicia, cuáles son los tribunales competentes, cuáles las funciones y obligaciones que tienen o que tenemos como servidores públicos, etcétera, ¿no? Todo aquello que se necesita para que exista una correcta actuación de nosotros como individuos, hablando primeramente de ti como persona y ahora de ti como servidor público para que exista un beneficio social. Entonces, hasta ahí se dan cuenta que nosotros estamos hablando propiamente de lo que son, en otras palabras, o lo que es el derecho. Pero, como les decía, el derecho también nos indica que son estas normas, normas jurídicas, normas sociales, normas religiosas. Cuando hablamos de las normas religiosas, sabemos que son todas estas cuestiones de fe, que son aquellas en donde una cuestión divina nos indica sobre lo bueno y lo malo y que va a haber una consecuencia. Cuando hablamos de las normas sociales, son estas reglas impuestas por la propia colectividad, pero que ante una acción o una omisión, la propia sociedad emite un estigma o una sanción. Pero las normas jurídicas no le importa la cuestión de fe ni la cuestión social. Las normas jurídicas son aquellas que te van a imponer todo aquello que se encuentre normado o regulado dentro de un instrumento jurídico normativo. Llámese constitución, llámese leyes, llámese decretos, lo que tú quieras, pero como hace rato les decía, que haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación para que luego entonces pueda tener estos efectos o consecuencias jurídicas.
Cuando hablamos ahora de las fuentes del derecho, es importante, estimados doctorantes, que nosotros identifiquemos que al hablar de fuentes del derecho, sabemos que estas se clasifican en tres, que son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Cada una de estas, a su vez, se subdivide en otras tantas. Vamos a ir explicando en qué consiste cada una de estas porque es muy importante, pero también es muy amplio. Repito, cuando hablamos de las fuentes del derecho, estas son tres, que son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Cuando hablamos primeramente de las fuentes históricas, son todos aquellos instrumentos jurídicos que hoy en día se encuentran fuera de vigor, es decir, ya son obsoletos, pero que guardan determinado valor histórico porque sirven de base para que hoy en día tengamos estas leyes. Te voy a poner un ejemplo. Si hablamos a nivel internacional, nuestro derecho positivo mexicano, así se denomina, que son las normas jurídicas vigentes, toman su base del derecho romano, porque nuestro país, al igual que muchos países, tomaron de base lo que pasó en Roma, la creación del derecho público, la creación del derecho privado, la forma de imposición de sanciones, la forma de protección de derechos, etcétera. Entonces, existen diferentes tipos de familias jurídicas, que es la neorromanista, la romano-germánica, la del common law, la del civil law, etcétera. La de nosotros, como mexicanos, es la romano-germánica y que tomamos como base propiamente lo que rige en Roma. Pero para que nosotros conociéramos el derecho romano, vemos que estos tuvieron como base su corpus juris civilis, su ley de las 12 tablas, el digesto, el código de Hammurabi, que estas fueron las primeras leyes que los romanos crearon y aplicaron para poder proteger derechos, pero también para poder sancionar cuando existía una vulneración a los mismos. Ellos también crearon el derecho público, el derecho privado, etcétera, ¿no? Ahí se empieza a crear el pater familias, ahí se empiezan a crear una infinidad de derechos. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy abogada, soy doctora en derecho, pero yo no puedo fundar se me ocurre, una demanda en la tabla número 8, ¿no? De las 12 tablas. ¿Por qué? Porque son leyes que ya están fuera de vigor. Entonces, no porque ya hoy en día son inoperantes o inaplicables, significa que ya no me sirve. Por supuesto que me sirven porque cuando yo estoy dando la materia Introducción al Estudio del Derecho o Derecho Romano 1 o Derecho Romano 2, son las bases para saber por qué existe el derecho que hoy en día nos rige. Entonces, esto que les estoy diciendo se consideran propiamente las fuentes históricas, todos aquellos instrumentos que están fuera de vigor, pero que son base para que hoy en día tengamos este derecho. Ahora bien, si nosotros hablamos dentro de nuestro derecho mexicano, bueno, pues para poder llegar a la Constitución de 1917, sabemos que existió un movimiento durante muchos años, ¿no? Donde detonó en la creación primero de leyes, ¿no? Después de constituciones como tal, porque eran las bases orgánicas, la constitución de Apatzingán, etcétera, ¿no? Pero que tenemos de manera específica la de 1824, la de 1857 y la de 1917. Esto también son fuentes históricas. Ahora, lo que nosotros tenemos hoy en día se le denomina derecho positivo mexicano, repito, porque es un derecho vigente. Ahora bien, encontramos las siguientes fuentes, que son las fuentes reales. Cuando hablamos de las fuentes reales, son todos aquellos factores o todos aquellos acontecimientos que determinan el contenido de la norma jurídica vigente. Por ello, se le dice que son la causa o también el motivo que hace necesaria la creación de una norma jurídica. En otras palabras, para que quede claro, cuando nosotros escuchamos, ¿no?, en las noticias, es que los legisladores van a crear, van a reformar, van a derogar o van a abrogar una norma, ¿verdad? Y podemos decir cuando no somos abogados, bueno, ¿y eso qué quiere decir, verdad? Bueno, cuando está pasando esto,
es porque hay acontecimientos que están moviendo o que se necesita poner un equilibrio, poner un alto, pero que las leyes, aunque existen leyes, por alguna situación no se están aplicando o si se aplican, no logran terminar con esta problemática. Entonces, por ello hay una necesidad de poder en un momento dado crearla, reformarla, derogarla o abrogarla para que al momento de aplicarla ya vuelva otra vez esta paz social. Te voy a poner un ejemplo. Ustedes recordarán que ha existido desde siempre o desde hace muchos años lo que es el matrimonio, ¿verdad? El Código Civil regulaba la unión entre dos personas. Antes decía la unión entre un hombre y una mujer con fines de reproducción. Entonces, si aquí me dice mi constitución política que en los Estados Unidos mexicanos está prohibida la discriminación por raza, credo, ideología, origen étnico, preferencia sexual, aquí la norma entra en un conflicto y no vamos a entrar ahorita en detalle de quién está a favor o en contra, ¿verdad? Pero es como un mero ejemplo para que nos quede claro. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice la ley, por un lado, tú tienes la libertad sexual, es decir, tú puedes casarte perdón, tú puedes unirte con un hombre, con una mujer, con lo que tú quieras, porque así se sobreentiende la libertad sexual. Pero en un código que es un mismo instrumento jurídico que emana de tu constitución, pues estás diciendo todo lo contrario, ¿no? Porque en el Código Civil dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con fines de reproducción, pero si yo me quiero casar con otra mujer y no quiero tener hijos, porque podemos también en un momento hacer una inseminación, ¿verdad? O por ejemplo, ¿no? Queremos ser hombre y hombre, pero queremos adoptar, ¿no? Entonces, ¿por qué me condicionas primero que sea hombre con mujer y luego que a la fuerza tengamos que tener hijos? Puedo yo también casarme con un hombre, pero podemos no querer tener hijos. Y también es nuestra libertad, ¿no? Para procrear, porque es nuestro derecho humano, la libertad de procreación. El Estado no te dice el número y el esparcimiento de hijos. Tú puedes tener el número que sea, ¿verdad? Pero si tú tienes una cantidad elevada y no les das la atención que necesitan, entonces ahí entra el interés superior del menor, que es otro asunto. Pero ¿por qué te digo esto? Porque ustedes no me dejarán mentir. Existieron todos estos movimientos sociales que detonaron en una reforma al Código Civil, ¿verdad? Y hoy por hoy, ¿qué te dice la figura jurídica del matrimonio? La unión de dos personas, ¿no? Ya no se meten en mayor conflicto. Puede ser hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Por qué? Porque te habla precisamente de lo que emana mi constitución. Repito, no se cuestionen por qué la doctora está hablando de eso si mi materia es derecho a la educación. Ya les di un paréntesis al inicio que si ustedes analizaban nuestro temario, si hablamos de la educación, hablamos propiamente de un derecho humano. Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos que conocer las fuentes del derecho. Y específicamente dentro de estas fuentes reales nos está indicando esto, ¿no? Luego entonces, otra circunstancia, otro ejemplo. Hoy en día, ¿qué nos está diciendo estas circunstancias sociales? ¿Por qué se han realizado reformas en materia educativa? Porque la misma colectividad lo está demandando. ¿Por qué existe hoy por hoy las clases en línea? Porque emanada de una cuestión pandémica, pues también detonó en que se potencializara la educación a distancia, que se validara esta currícula y que se pudiera obtener un grado, ya no únicamente preescolar, primaria, secundaria, sino también incluso un posgrado, como en su caso, ¿no? Entonces, vemos que las leyes tienen, así como el individuo va evolucionando, las normas jurídicas también tienen que ir evolucionando, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿cuántos de nosotros no hemos comprado en línea, verdad? Que en Mercado Libre o que pedimos algo en Internet. Pues ahí también tenemos que vaciar nuestra dirección para que nos llegue el pedido, un número de tarjeta en donde nosotros vamos a hacer esta transferencia. Entonces, imagínense ustedes si no existiera esta protección de datos, ¿no? Entonces, le podrían dar cualquier uso a nuestros datos como nuestro nombre, como nuestra dirección, como la forma de poder clonar o de vaciar una cuenta, etcétera, ¿no? Porque existe una policía cibernética, porque existen los delitos cibernéticos, porque repito,
El derecho va siendo cada vez evolutivo, tiene que ir cambiando dependiendo la necesidad social y aquí, en otras palabras, estamos hablando de lo que son las fuentes reales. Pero también existe una tercer clasificación dentro de las fuentes del derecho, que son estas fuentes formales. Y ojo, al hablar de estas fuentes formales, encontramos estos procesos de creación de la norma jurídica. Aquí hay un autor que se llama Eduardo García Maínez, dentro de su obra Introducción al Estudio del Derecho, nos indica que las fuentes formales del derecho es la ley, la jurisprudencia, la costumbre y para algunos doctrinarios los principios generales del derecho y algunos otros la propia doctrina. Cuando Eduardo García Maínez hace referencia a la ley, nos indica que es esta norma jurídica que es dictada por el legislador, que se denomina como un precepto establecido por una autoridad, en este caso por los propios legisladores, en donde nos mandan o en su defecto nos prohíben algo. Y obviamente todo esto va de la mano con la justicia y en caso de que exista un incumplimiento va a traer aparejada una sanción, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de una jurisprudencia, ¿qué es una jurisprudencia? Es la interpretación que de la ley, es decir, de lo que ya está establecido, hacen los propios tribunales federales en 5 tesis o sentencias ininterrumpidas por algún en contrario para aplicarla a algún caso en particular. Cuando hablamos de la costumbre, muchos dicen de manera errónea, la costumbre se hace ley. No es cierto, porque para que sea una costumbre es una práctica reiterada transgeneracionalmente, que en un tiempo y en un espacio determinado la propia sociedad la toma como cierta. Eso es una costumbre. Pero para que pueda ser una ley, tiene que pasar por un proceso de creación y después por un proceso de validación de la norma jurídica. Entonces, una costumbre jamás va a pasar por este tipo de procesos porque, repito, nada más es una práctica reiterada transgeneracionalmente para que luego entonces pueda tener esta validez o esta certeza. Después encontramos los principios generales del derecho. Cuando hablamos de estos principios generales del derecho, son todas aquellas frases o todos aquellos enunciados que de manera literal no vamos a encontrar. Sí, adelante, Amílcar, veo tu manita levantada. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, buenas tardes, doctora. Hola, buena tarde. Para empezar, una disculpa por incorporarme tarde. No había luz aquí en la colonia porque está muy fuerte la lluvia. Eh, Referente a lo que usted comenta, con las costumbres, pues fíjese que pues aquí cercano a San Cristóbal, eh, prácticamente, aunque no esté estipulado como ley, pero se aplica eso de los usos y costumbres. Me tocó trabajar durante muchos años en Sinacantán. Verdaderamente, aunque no esté ni esté escrito, pero sí todas esas cuestiones, más cuando hay una problemática por resolver o combatir, ellos eligen por lo más beneficiado que puedan obtener ellos, sin importarles que le hagan gran daño al que cometió algún error, algún delito. Llámese quien sea, un maestro, un taxista, un agricultor, una persona que se quiera casar con alguna persona de ahí, si no se acata a los usos y costumbres, son sancionados, es más, de una manera muy complicada, muy crítica. Entonces, creo que esa parte sí es de analizar porque pues muchos se están saliendo del contexto legal y normativo. Es más, aquí mismo en San Cristóbal, creo que usted vive acá, y nos vemos muy afectados todos los ciudadanos de acá porque pues verdaderamente en cuestiones de delincuencia, en cuestiones de afectaciones, por ejemplo, de un pequeño golpe con algún taxi, con un transporte, una motocicleta,
ellos o nosotros o los familiares ya no podemos decir como antes, llamemos al seguro, llamemos a la policía, llamemos a la autoridad y ahorita se va a resolver. No, ellos a su manera, a su condición, afectan a la persona, así sea el mínimo daño que haya ocasionado. Entonces, esa parte sí es muy complicada porque ya la sociedad, y no solo en San Cristóbal, vemos noticias, escuchamos comentarios de otras personas donde ya la ley es más, los que pueden poner normas o poner un alto ante esa ola de delincuencias que existen, pues ya tienen miedo hasta la misma autoridad, la policía. Es más, si aquí comete alguien un delito grave, una violación, un asalto, un asesinato, lo detienen, digamos, lo detienen, lo llevan a la instancia correspondiente, a la fiscalía, a la policía, donde corresponda. ¿Y qué hacen? Se unen montones de delincuentes y lo van a sacar casi, casi, y si no, pues se llevan al titular de la dependencia. Ciertamente es algo muy complicado y desafortunadamente, eh, yo fíjese que he tenido un detalle personal muy complicado. Ya llevo casi 5 años en esta situación y la vez pasada yo le iba a llamar porque usted conoce de esto y tratar ese punto donde me he dado a la tarea de investigar y casi, casi solo me falta, yo creo, el título para ser abogado. Entonces, hay tantas cosas que ciertamente en un libro, en un código, en donde querramos investigar, lo vamos a ver que sí es cierto, pero simplemente la ley no lo hace. El que esté encargado de decir esto sí, esto no, o él tiene derecho y tiene obligaciones, simplemente se lava las manos y hay que vaya pasando el proceso, avanzando, avanzando y nada más decir, usted sabe, si lleva casos jurídicos como abogada, se da cuenta que hay que esperar y digamos, contestar. Y así se la llevan durante muchísimo tiempo, meses, años, y en esa parte sí es muy incómodo, molesto de que aunque haya dependencias que según están capacitados y tienen conocimiento, no pueden aplicarlo, no lo aplican o no quieren aplicar la norma, la ley, lo que dice ahí estipulado ante el Código Civil o ante el Código Penal que está ahora sí que autorizado y validado por expertos, pero ciertamente a veces a veces dice uno, pues yo creo que me voy a unir a tal grupo porque ellos tienen más fuerza en solucionar un detalle, un problema. Y es muy triste que seamos rebasados como ciudadanos, como personas, creo que con respeto, conducirlos ante la vida, la sociedad, ante el trabajo, ante la familia, y que no apliquen la norma, la ley como debe ser. Es preocupante también. Gracias, Muchísimas, maestra. muchísimas gracias, doctor. En efecto, sí, primero coincido con usted en que existían ahí detalles para poder conectarse. De hecho, por eso iniciamos la sesión a las 6:10, porque sí estaba lloviendo exageradamente aquí en San Cristóbal. Pero no hay ningún detalle. Lo bueno es que se pudo conectar y afortunadamente estamos retomando la sesión. Y en razón a lo que usted comenta, precisamente por eso dentro de las fuentes formales, ¿no? Qué tan importante es de que Eduardo García Maínez comenta que dentro de estas fuentes, para poder dirimir un tipo de conflicto, por eso posiciona jerárquicamente hablando a las leyes, porque todo se debe dirimir en base a lo que ya está establecido, validado, creado y aprobado para que exista una igualdad de circunstancias. Pero también cuando hablamos de las fuentes, por eso existe esta fuente que, como usted bien comenta, es propiamente los usos y costumbres. Y a nivel internacional, tan validez le dan que existe lo que se llama costumbre jurídica internacional bajo esa nominación. Y cuando hablamos de costumbre, por eso les decía, son este tipo de prácticas que desafortunadamente o afortunadamente, porque existen prácticas positivas, pero también existen prácticas negativas, ¿no? Entonces, estas prácticas reiteradas o posicionadas transgeneracionalmente se toman como ciertas para en un momento aplicarlas y dirimir un conflicto.
ustedes no me dejarán mentir, o al menos el compañero Amílcar, en San Cristóbal, como tenemos o formamos parte de la región Tzotzil-Tzeltal, que es la región 5 Altos, porque convergen diferentes grupos étnicos, entonces existen dos fiscalías, la Fiscalía de Distrito Altos y la Fiscalía de Distrito Indígena. Cuando es y no por discriminar ni mucho menos, al contrario, para que no exista una vulneración de derechos a las personas que son indígenas y que en algún momento dado delinquen y que no puedan hablar su mismo idioma o que no existe un traductor y eso detone en una violación a un derecho, entonces por ello existen fiscalías especializadas. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que efectivamente hay casos, se da en mayor medida en la Fiscalía de Distrito Indígena porque esta fiscalía conoce a municipios, se me ocurre como Chamula, como Sinacantán, como Tenejapa, etcétera, que ahí efectivamente se rigen por usos y costumbres. Entonces, como en determinados lugares efectivamente se posiciona esta validez y la propia norma lo valida, entonces por ello entra en esta tesitura de cuándo aplicar el derecho positivo mexicano y cuándo aplicar estos usos y costumbres. Pero eso ya queda a facultad o a disertación de, en este sentido, del juez competente, que es el que está conociendo y desahogando el caso, ¿no? Pero por eso les decía que dentro de estas fuentes del derecho, específicamente hablando dentro de estas fuentes formales del derecho, retoma la costumbre. Y por último, les decía que existen estos principios generales del derecho. Cuando hablamos de los principios generales del derecho, son todos aquellos enunciados o todas aquellas frases que encuentran dentro de su contenido alguna verdad jurídica, pero que de manera literal no se encuentran establecidas dentro de la norma, pero que que el propio derecho lo valida o lo puede tomar para dirimir un conflicto. Ejemplo, cuando ustedes, se me ocurre, en algún momento dado han escuchado, ¿verdad? El que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? O nadie puede hacer justicia por su propia mano. O también se me ocurre, no se puede ser juez y parte en un mismo asunto, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿verdad? Estos, estimados doctorantes, son lo que nosotros como abogados le denominamos principios generales del derecho y que esto también se va a aplicar para poder resolver o dirimir algún tipo de conflicto. Ahora bien, ya les expliqué en qué consiste cada una de estas fuentes del derecho. Sin embargo, cuando hablamos de las fuentes formales del derecho, que son estas últimas, a su vez se subdividen en dos. Repito, existen las fuentes formales directas y también existen las fuentes formales indirectas. Cuando hablamos de las primeras, que son estas fuentes formales directas, estas fuentes formales directas son aquellas que son puestas en vigor de manera inmediata por la propia autoridad y estas pueden tomarse en los diferentes ámbitos de competencia, como hace rato les decía, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal o a nivel internacional, ¿verdad? ¿Quiénes crean o quiénes emanan dentro de estas fuentes formales directas? Obviamente, en nuestro territorio, pues son los legisladores, ¿verdad? Les decía que son aquellos que tienen esta facultad para poder crear la norma. Pero dentro de las fuentes formales directas, estas a su vez se subdividen en tres. Repito, para que no se me confundan, las fuentes del derecho se clasifican en tres: fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Cuando hablamos de las fuentes formales, estas se subdividen en dos: fuentes formales directas y fuentes formales indirectas. Vamos a empezar a explicar cada una de ellas. Las fuentes formales directas son aquellas que son puestas en vigor de manera inmediata, son creadas por los legisladores y estas a su vez se subdividen en tres. Existen las fuentes formales directas legisladas, las fuentes formales directas administrativas y las fuentes formales directas judiciales. Vamos a explicar. Cuando hablamos de las fuentes formales directas legisladas, dentro de ellas tenemos a la Constitución, tenemos a las leyes y tenemos a los tratados internacionales. Cuando hablamos de las administrativas,
dentro de ellas se encuentran los reglamentos. Y cuando hablamos de las judiciales, dentro de ellas se encuentran los precedentes judiciales y también los acuerdos generales. Explicaremos en qué consiste cada una de ellas. Repito, dentro de las fuentes formales directas legisladas, primero está la Constitución. Como ya dijimos, es este cuerpo normativo escrito que tiene esta característica de obligatoriedad y que es superior a las leyes ordinarias y que forman las cuestiones fundamentales o básicas de un Estado. El contenido de las normas constitucionales materialmente se subdividen en dos, que como ya les decía, la parte de los derechos humanos, que son la parte dogmática, y luego entonces la organización de cada uno de los estados, en donde se encuentra depositado el poder público, y esta es la parte orgánica. Después tenemos dentro de las fuentes formales directas legisladas a las leyes. Las leyes también es este cuerpo normativo emitido por el órgano legislativo y que ante un incumplimiento también tiene aparejada una fuerza coercitiva del Estado. Es decir, perdón, no nos preguntan si queremos, ¿verdad? Si nosotros incurrimos en una sanción, se nos va a imponer una multa o se nos va a imponer una falta que puede ser meramente pecuniaria, o sea, una cantidad monetaria, o incluso puede ser lo más grave, que sea una prisión, ¿verdad? Entonces, todo va a ser proporcional a lo que nosotros hayamos incumplido. Cuando hablamos de las leyes, se dice que son la principal fuente del derecho interno de nuestro país. En México, según lo establecido dentro de los artículos 71 y 72 de la Constitución Política, la creación de las leyes incluye 6 momentos fundamentales. Primero es la iniciativa, después se encuentra la discusión, después tenemos la aprobación, luego entonces la promulgación, por consiguiente la publicación y por último la iniciación de la vigencia. Cuando hablamos de una iniciación de la vigencia es cuando la ley ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y luego entonces al día siguiente empieza a surtir sus efectos o consecuencias. Después, como les comentaba, dentro de estas fuentes formales directas legisladas, tenemos a los tratados internacionales. Al hablar de los tratados internacionales, son una de las fuentes más importantes del derecho internacional público. Recordemos que a nivel internacional existen 2 tipos de derecho: derecho internacional público, derecho internacional privado, y existe una ramificación que es un derecho internacional humanitario o también conocido como humanista. Bueno, pero los tratados internacionales, repito, son una de las fuentes más importantes del derecho internacional público. Al hablar de un tratado internacional, se dice que son aquellos acuerdos de voluntades que se dan entre 2 o más estados soberanos. Al hablar de un estado soberano, estamos haciendo referencia a un país, ¿verdad? O también a 2 o más sujetos de derecho internacional público de los que emanan derechos y obligaciones de derecho internacional. Según los artículos 76 fracción primera y 89 fracción décima de nuestra Carta Magna, regulan la competencia para poder celebrar los tratados internacionales por parte del presidente de la República y, como les comentaba, que deban ser ratificados por parte del Senado. Cuando hablamos del artículo 76 fracción primera, nos indica que son aquellas facultades exclusivas del Senado. Ojo, el 76 fracción primera hace referencia eminentemente a las facultades que tiene el Senado de la República y dentro de ellas se encuentra aprobar los tratados internacionales y también todas aquellas convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal en un momento dado pueda suscribir, así como también su decisión para poder firmar, terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y también formular declaraciones interpretativas sobre los tratados internacionales. Cuando hablamos del artículo 89, fracción décima, ahí nos hace referencia a las facultades y obligaciones, pero ahora que van a recaer en el presidente de la República. Les decía, repito, los tratados internacionales deben de tener estas 2 aceptaciones del presidente de la República como representante del Ejecutivo y del Senado. Ya indicamos dentro del artículo 76, fracción primera, las que son atribuibles al Senado. Ahora vamos a indicar dentro del 89, fracción décima,
las facultades conferidas al presidente de la República, y nos indica que también tiene como elemento importante dirigir primeramente la política exterior y también celebrar tratados internacionales, así como también terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas de los tratados internacionales, pero además deber en todo momento someterlos a la aprobación del Senado para que en caso de que exista un acuerdo entre estos dos poderes, luego entonces se valide y tenga esta aceptación como tratado internacional. Ahora bien, decíamos también que dentro de estas fuentes formales directas se encuentran las administrativas. Y cuando hablábamos de las administrativas, dentro de ellas se encuentran los reglamentos. Los reglamentos se dice que es una norma de carácter general que es dictada por la administración pública y que tiene un valor subordinado a la ley. Estos reglamentos, como les comentaba, son muy comunes porque son aquellos que emanan, se me ocurre, por ponerte un ejemplo, cuando hablamos de una administración pública, no sé, de un cabildo municipal, ¿no? Cuando hablamos de un municipio, ustedes saben que existe el presidente municipal y que existe todo su cabildo, que son los regidores. Pero los regidores, cada uno de ellos, durante la función, tienen también o fungen como representantes o titulares de las comisiones. Y existe la Comisión de Seguridad, la Comisión de Obras Públicas, la Comisión de Educación, la Comisión de Equidad de Género, etcétera, ¿no? Entonces, se me ocurre en materia de educación, quizás se necesite establecer un reglamento para todas las primarias en el turno matutino y específicamente hablar sobre los uniformes o sobre los libros de texto, sobre los no sé qué. Y específicamente que tenga aplicación en determinado municipio, ¿no? Porque aquí está generando esta alerta roja. Ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, ¿no? En la cabecera municipal, ya no hablando de las demás colonias que pertenecen al municipio. Bueno, ¿qué pasa? Se tiene primeramente que presentar un proyecto ya sea directamente a la Dirección de Educación o a la Comisión de Educación, para que ahí valide, se cree un reglamento, se cree una ley. Luego entonces, como no tenemos esta autonomía, se tiene, una vez que está creada, validada y aceptada, que subir ante el Congreso del Estado, para que el Congreso del Estado, como recordemos, los legisladores son los únicos que pueden crear la norma. Entonces ellos lo analicen, lo sometan a aprobación dentro de las sesiones ordinarias o extraordinarias, según sea el caso, y si tiene esta votación de la mitad más uno, entonces ya tiene esta validez, lo regresan al municipio para que al día siguiente empiece a surtir sus efectos o consecuencias exclusivamente en el municipio en donde fue creado. Ahí estamos hablando de los reglamentos emanados de una autoridad administrativa. Por consiguiente, les decía que también existen estas fuentes formales directas judiciales. Y dentro de las judiciales encontramos primero a los precedentes judiciales y después a los acuerdos generales. Cuando hablamos de los precedentes judiciales, vemos que este está integrado por el conjunto de decisiones útiles para poder conservar los criterios o los principios a través de los cuales los jueces pueden tomar decisiones a lo futuro. Por ello se dice precedente. Se me ocurre, algún juez quizás está conociendo un caso, pero las dos partes le están otorgando elementos convincentes y no tiene una claridad sobre quién de las dos partes va a emitir un resolutivo. Entonces puede solicitar a su homólogo, es decir, a un juez que esté en igualdad de circunstancias que él, que quizás haya resuelto un asunto similar, que le indique no cómo lo va a resolver, sino que qué medio probatorio o quizás qué jurisprudencia o qué aplicación de la ley le sirvió para poder tener una mayor certeza y poder resolver en ese sentido, porque claro, cada caso es diferente. Entonces, quizá pueda requerir algún medio de prueba adicional o pueda utilizar una nueva jurisprudencia, y esto se denomina un precedente judicial. Y cuando hablamos de los acuerdos generales,
Estos acuerdos generales son instrumentos normativos que contienen disposiciones de carácter universal y abstracto, pero que son emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Son todos aquellos acuerdos que ya están publicados y que sí o sí los tenemos que cumplir a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Bueno, apreciables doctorantes, me está indicando, ya son 7:13, que en cualquier momento va a cerrar nuestra plataforma, pero no me gustaría que quede inconcluso. Entonces, el día de hoy vamos a culminar hasta las fuentes formales directas. En la siguiente sesión vamos a iniciar con las fuentes formales indirectas, porque recuerden ustedes que es la otra ramificación dentro de la clasificación de las fuentes del derecho, porque también tiene una subclasificación que tenemos que explicar para luego entonces entrar dentro de la clasificación propiamente dentro de la norma jurídica y después entrar dentro del Estado mexicano y la política educativa que fue de 1917 a 1934, a 1947, etcétera, ¿no? Hasta llegar a la que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, me gustaría, estimados doctorantes, escucharlos, alguna participación o alguna cuestión que deseen ustedes refrendar. Con muchísimo gusto, dejo abiertos los micrófonos para poder posteriormente ir cerrando nuestra sesión. Adelante, por favor. ¿Le puedo preguntar a la doctora? Sí, claro, adelante. Sí, es que yo toda con la jurisprudencia, porque muchas veces aquí las autoridades dicen, esto marca la ley, pero la jurisprudencia es la interpretación que le damos a la ley y así fue como fue el punto de vista de tal jefe o de tal persona y no sé si tenga que estar escrito en un tratado con algunos sellos o algo porque lo quieren una interpretación de alguna persona nada más, pero yo quiero ver hasta dónde llega la jurisprudencia. Bueno, le voy a ir dando respuesta, compañero Ernesto, porque se entrecortaba. No sé si hay alguna cuestión ahí por la señal, pero lo escuché cortado, pero quiero pensar que sí lo entendí. Lo que alcancé a entender es que cuando se aplica una jurisprudencia para que no quede a consideración únicamente de una persona. ¿Es correcto? Es lo que... Así es. Ah, ok. Bueno, voy a regresar. Cuando hablamos de una jurisprudencia, no nada más, para que pueda llegar a grado de jurisprudencia, no nada más se necesita la validación de una persona. Primero, se requiere que existan 5 ministros de la Suprema Corte, que estos 5 ministros hayan votado o hayan escrito alguna tesis que vaya enfocada en el mismo sentido. De entrada, 5 personas, ministros de la Suprema Corte, tuvieron que, dentro de las tesis que ellos establecieron, tuvieron que haber resuelto en el mismo sentido. Pueden haber tesis en contrario, claro, pero con que hayan 5 en el mismo sentido, entonces se unifica y esto da cabida a una jurisprudencia. Esta jurisprudencia luego entonces se tiene que subir, existe una gaceta oficial. Ahorita va por épocas, que es la primera época, segunda época, tercera época, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita para que vamos en la 11ª época, para que pueda considerarse como una jurisprudencia, repito, tiene que tener 5 tesis en el mismo sentido. Y luego entonces, esta jurisprudencia tiene que ir a la par de los hechos que las partes están sometiendo a consideración. ¿Para qué? Para que adicional a lo que dicen las leyes puedan, como por así decirlo, complementarse con la jurisprudencia. ¿Cuándo se aplica una jurisprudencia? Ejemplo, yo como abogada puedo aplicar una jurisprudencia al inicio de mi demanda, cuando presento medios probatorios o si yo soy autoridad, cuando realizo un acuerdo, cuando emito una sentencia. Pero repito, las jurisprudencias son aquellas que vienen a complementar lo que las leyes dicen, porque hay leyes que se denominan vacíos legales o lagunas jurídicas.
Esto significa que las leyes no son del todo claras. Entonces, da cabida a muchas interpretaciones y por ello se aplican jurisprudencias para como reafirmar lo que se quiere decir. Entonces, repito, no va a quedar únicamente a lo que una parte considera, es lo que 5 magistrados o ministros en el mismo sentido aprobaron, validaron, se unificó y luego entonces existe aprobada. Y ya, ahora sí, el juez, al momento de que estos hechos concuerden con lo que dice la jurisprudencia, claro que se puedan aplicar, pero no porque yo lo digo, sino porque ya fue aprobado por 5 ministros o magistrados mediante tesis ininterrumpidas, ¿verdad? No sé si con ello, estimado doctorante, di respuesta a su pregunta. Sí, doctora, muy amplio y entendible. Gracias. No a ustedes.